me pueden contestar al final de la audiencia. Sí, las sentencias generalmente son muy largas, entonces acompañamos. Primero, declarar que los hechos objetos de este proceso constituyen delitos de lesa humanidad en el marco de prácticas sociales hay citas legales. Segundo, no hacer lugar a las nulidades planteadas de las defensas sin costas. Tercero, condenar a Luis Alberto Stüldreher de las demás condiciones personales consignadas a la pena de prisión perpetua en la dedicación absoluta y perpetua a accesorios legales y costas. Les recuerdo a las partes que no pueden elegir festejar en un lugar que es público. Hay diferentes intereses, yo lo entiendo, pero tenemos que leer con paz y aceptar toda la lectura. Es una lectura muy larga, muy ardua, cada uno no puede expresar sus sentimientos en este momento. Les pido, por favor, este orden para que nos podamos comunicar bien. A. Coautor de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas en 4 hechos en perjuicio de Fagetti, Osorio, Tripiana y Sandoval. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias, amenazas y haber durado más de un mes en 8 hechos en perjuicio de Ramón Rosales, Chaki, Calíbar, primer hecho, Juan Carlos, Jorge y Luis Verón, Orlando Flores y Porras. Privación abusiva de libertad agravada por mediar violencia y amenaza en 10 hechos en perjuicio de Fagetti, Osorio, Tripiana, Sandoval, Olcina, Pínola, Federico y Lucio Olmedo, Roberto Rosales, primer hecho, y González. Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en 13 hechos en perjuicio de Roberto Rosales, primer hecho, Ramón Rosales, González, Chaki, Calíbar, primer hecho, Olcina, Porras, Juan Carlos, Jorge y Luis Verón, Pínola, Federico y Lucio Olmedo, delitos que concurren materialmente entre sí, excepto los padecidos por Pínola, Federico y Lucio Olmedo, que concurren idealmente. B. Coautor mediato de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas en 5 hechos, en perjuicio de Luna, Ortenberg, Veroiza, Guerrero y Ricardo Rías. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes en 13 hechos, en perjuicio de Carrozo, Torrejón, Héctor Duvernet, Valdés, Chávez, Riera, Bracamonte, Ibáñez, Agassini, Roberto Flores, Barahona, Calíbar, segundo hecho, y Roberto Rosales, segundo hecho. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en 19 hechos, en perjuicio de Ortenberg, Veroiza, Guerrero, segundo hecho, Ricardo Ríos, Luna, ambos hechos, Rosario Velázquez, Blanca y Luis Nievas, Maureira, Torres, Kosarinski, Soto, segundo hecho, Britos, Magallanes, segundo hecho, Peralta, Camerucci, Navarro, primer hecho, y María Esther Duvernet, tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en 27 hechos en perjuicio de Carrozo, Torrejón, Roberto Rosales, segundo hecho, Rosario Velázquez, Blanca y Luis Nievas, Maureira, Torres, Kosarinski, Soto, segundo hecho, Britos, Magallanes, segundo hecho, Peralta, Camerucci, Navarro, primer hecho, María Esther y Héctor Duvernet, Calíbar, segundo hecho, Valdés, Chávez, Riera, Bracamonte, Ibáñez, Agassini
Roberto y Orlando Flores y Barahona. Robo agravado por el uso de armas de fuego en 2 hechos en perjuicio de Luna y Roberto Flores. Violación agravada por el grave daño a la salud de la víctima y por haber sido cometido con el concurso de más de 2 personas en perjuicio de Norma Rosales, delitos que concurren materialmente entre sí. Autor de asociación ilícita en calidad de jefe, figura que concurre materialmente con los delitos antes mencionados. Cuarto, condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope de las demás condiciones personales consignadas a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por ser coautor de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas en perjuicio de Fagetti, privación abusiva de libertad agravada por mediar violencia, amenazas y haber durado más de 1 mes en 8 hechos en perjuicio de Torrejón, Ramón Rosales, Orlando Flores, Porras, Calíbar, primer hecho, Juan Carlos, Luis y Jorge Verón, privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en 3 hechos en perjuicio de Fagetti, Roberto Rosales, primer hecho, y González. Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en 9 hechos en perjuicio de Torrejón, Roberto Rosales, primer hecho, Ramón Rosales, Orlando Flores, Porras, Calíbar, primer hecho, Juan Carlos Luis y Jorge Verón, delitos que concurren materialmente entre sí. Les tengo que recordar que tienen que apagar los celulares, por favor. B. Coautor mediato de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas en 2 hechos en perjuicio de Ortenberg y Luna. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia, amenazas y por haber durado más de 1 mes en 13 hechos, en perjuicio de Barahona, Ibáñez, Carrozo, Angélica, Roberto Rosales, segundo hecho, Bracamonte, Roberto Flores, Valdés, Héctor Duvernet, Chaki, Calíbar, segundo hecho, Agassini y Riera. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas. En 19 hechos en perjuicio de Ortenberg, Luna, ambos hechos, Guerrero, primer hecho, Torres, Olcina, Blanca y Luis Nievas, Maureira, Martínez, Ginestar, María Esther Duvernet, Kosarinsky, Rosario Velázquez, Peralta, Camerucci, Navarro, primer hecho, Magallanes, segundo hecho, Ortiz, primer hecho. Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas por 29 hechos en perjuicio de Barahona, Ibáñez, Carrozo, Angélica, Roberto Rosales, segundo hecho, Bracamonte, Valdés, Héctor Duvernet, Chaki, Calíbar, segundo hecho, Agassini, Riera, Roberto Flores, Torres, Olcina, Blanca y Luis Nievas, Maureira, Martínez, González, María Esther Duvernet, Kosarinsky, Rosario Velázquez, Peralta, Camerucci, Navarro, primer hecho, Magallanes, segundo hecho, Ginestar y Ortiz, primer hecho, delitos que concurren materialmente entre sí, excepto los padecimientos por Ginestar y Ortiz, que concurren idealmente en concurso real con violación agravada por el grave daño a la salud de la víctima y por haber sido cometida con el concurso de más de 2 personas en perjuicio de Norma Rosales. Autor de asociación ilícita en calidad de jefe, figura que concurre materialmente con los delitos antes mencionados.
Quinto, condenar a Luis Ricardo Rizo Avellaneda, de las demás condiciones personales consignadas, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y costas, por ser coautor de la privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes en concurso real con tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en 2 hechos, en perjuicio de Rubio y Escaño. Coautor mediato de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas en 13 hechos, en perjuicio de Tripiana, Luna, José Verón, Sandoval, Ricardo Ríos, Ozán, Osorio, Ortenberg, Guerrero, Fagetti, Veroiza, Reta y Órdenes. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, en 9 hechos, en perjuicio de Germán Ríos, Pousadela, Ortiz, segundo hecho, Luis, Juan Carlos, Jorge y José Verón. Privacidad abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en 15 hechos, en perjuicio de Tripiana, Luna, ambos hechos, Sandoval, Ricardo Ríos, segundo hecho, Ozán, Osorio, Ortenberg, Guerrero, segundo hecho, Fagetti, Veroiza, Reta, Órdenes, Soto, segundo hecho, y Magallanes, segundo hecho. Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en 9 hechos, en perjuicio de Tripiana, Germán Ríos, Pousadela, Luis, Juan Carlos y Jorge Verón, Soto, segundo hecho, Magallanes, segundo hecho, y Ortiz, segundo hecho. Delitos que concurren materialmente entre sí, excepto los padecidos por Ortiz, que concurren idealmente. Todos en concurso real con robo agravado por el uso de armas de fuego en 2 hechos, en perjuicio de Luna, primer hecho, y Germán Ríos. Autor de asociación ilícita en calidad de jefe, figura que concurre materialmente con los delitos antes mencionados. Sexto, condenar a Juan Armando Llovarrucio Chebotar, de las demás condiciones personales consignadas, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por ser partícipe necesario de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas en 9 hechos, en perjuicio de Carlos Zapata, Luna, Ricardo Ríos, Ozán, Ortenberg, Guerrero, Veroiza, Reta y Órdenes. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en 24 hechos, en perjuicio de Carlos Zapata, Luna, ambos hechos, Ricardo Ríos, Ozán, Ortenberg, Guerrero, ambos hechos, Veroiza, Reta, Órdenes, Mabel Blanco, Magallanes, segundo hecho, Escaño, Rubio, Rafael, Arturo y Alberto Padilla, Collado, Teodoro y Paulino Aguirre, Jesús Blanco, Carlos Emiliano y Valeria Zapata. Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en 11 hechos, en perjuicio de Carlos Zapata, Mabel Blanco, Magallanes, segundo hecho, Escaño, Rubio, Rafael, Arturo y Alberto Padilla, Collado, Teodoro y Paulino Aguirre, delitos que concurren materialmente entre sí. Autor de asociación ilícita en calidad de integrante, figura que concurre materialmente con los delitos antes mencionados. Séptimo, condenar a Cecilio Oseas Martínez Garay,
de las demás condiciones personales consignadas a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y costas, por ser partícipe necesario de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas en 9 hechos en perjuicio de Carlos Zapato, Luna, Ricardo Ríos, Osán, Ortenberg, Guerrero, Peroíza, Reta y Órdenes. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en 24 hechos, en perjuicio de Carlos Zapata, Luna, ambos hechos, Ricardo Ríos, Osán, Ortenberg, Guerrero, ambos hechos, Peroíza, Reta, Órdenes, Mabel Blanco, Magallanes, segundo hecho, Escaño, Rubio, Rafael y Arturo y Alberto Padilla, Collado, Teodoro y Paulino Aguirre, Jesús Blanco, Carlos Emiliano y Valeria Zapata. Y tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en 11 hechos, en perjuicio de Carlos Zapata, Mabel Blanco, Magallanes, segundo hecho, Escaño, Rubio, Rafael, Arturo y Alberto Padilla, Collado, Teodoro y Paulino Aguirre, delitos que concurren materialmente entre sí. Autor de asociación ilícita en calidad de integrante, figura que concurre materialmente con los delitos antes mencionados. Octavo, condenar a Aníbal Alberto Guevara Molina, de las demás condiciones personales consignadas, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y costas, por ser coautor de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas en 2 hechos en perjuicio de Fagetti y Ortenberg. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza y por haber durado más de un mes en 17 hechos en perjuicio de Bracamonte, Carrozo, Roberto Rosales, segundo hecho, Pousadela, Roca, Riera, Chaki, Héctor Doberné, Calíbar, ambos hechos, Mazzini, Porras, Agassini, Germán Ríos, Paraona, Roberto Flores y Valdés. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en 23 hechos en perjuicio de Ortenberg, Roberto Rosales, primer hecho, Luna, primer hecho, Fagetti, Navarro, Soto, segundo hecho, Rosario Velázquez, González, Kosarinsky, Peralta, Camerucci, María Esther Duvernet, Magallanes, segundo hecho, Lucio y Federico Olmedo, Pínola, Torres, Orlando Flores, Torrejón, Ramón Rosales, Luis, Juan Carlos y Jorge Verón. Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en 36 hechos en perjuicio de Bracamonte, Carrozo, Torrejón, Roberto Rosales, ambos hechos, Ramón Rosales, Soto, segundo hecho, Rosario Velázquez, González, Kosarinsky, Peralta, Camerucci, María Estel y Héctor Doberné, Magallanes, segundo hecho, Torres, Pousadela, Roca, Riera, Orlando Flores, Chaki, Calíbar, ambos hechos, Mazzini, Porras, Agassini, Luis, Juan Carlos y Jorge Verón. Germán Ríos, Barahona, Roberto Flores, Valdés, Pínola, Lucio y Federico Olmedo, delitos que concurren materialmente entre sí, excepto los padecimientos de Pínola,
Lucio y Federico Olmedo, que concurren idealmente. Partícipe necesario de homicidio agravado por alevosía por el concurso premeditado de 2 o más personas en concurso real con privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en perjuicio del una, segundo hecho, delitos que concurren materialmente con el resto. Autor de asociación ilícita en calidad de integrante, figura que concurre materialmente con los delitos antes mencionados. Noveno, condenar a Oscar Raúl Pérez Fernández, de las demás condiciones personales consignadas, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y costas, por ser coautor de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas en 3 hechos en perjuicio de Tripiana, Fagetti y Osorio. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes en 8 casos, en perjuicio de Angélica, Calíbar, primer hecho, Roberto Flores, Roberto Rosales, segundo hecho, Porras, Chaki, Carrozo y Héctor Duvernet. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en 12 hechos en perjuicio de Tripiana, Fagetti, Osorio, Orlando Flores, Roberto Rosales, primer hecho, Torrejón, Ramón Rosales, Jorge y Luis Verón, Magallanes, segundo hecho, Lobos y González. Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en 17 hechos en perjuicio de Tripiana, Calíbar, primer hecho, Orlando Flores, Roberto Flores, Angélica, Torrejón, Roberto Rosales, segundo hecho, Ramón Rosales, Porras, Chaki, Carrozo, Jorge y Luis Verón, Magallanes, segundo hecho, Lobos, González y Héctor Duvernet. Delitos que concurren materialmente entre sí. Autor de asociación ilícita en calidad integrante, figura que concurre materialmente con los delitos antes mencionados. Décimo, condenar a Juan Roberto Labarta Sánchez, de las demás condiciones personales consignadas, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y costas, por ser coautor de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas en perjuicio de Fagetti. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, 11 hechos en perjuicio de Roberto Rosales, segundo hecho, Riera, Roca, Agassini, Porras, Héctor Duvernet, Chaki, Calíbar, primer hecho, Roberto Flores, Barahona y Valdés. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en 19 hechos en perjuicio de Fagetti, Orlando Flores, Roberto Rosales, primer hecho, Torrejón, Ramón Rosales, Juan Carlos, Luis y Jorge Verón, Soto, segundo hecho, Rosario Velázquez, Blanca y Luis Nievas, Maureria, González Kosarinsky, María Esther Duvernet, Magallanes, segundo hecho, Torres y Britos. Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en 29 hechos en perjuicio de Torrejón, Roberto Rosales, ambos hechos, Ramón Rosales,
Soto, segundo hecho, Rosario Velázquez, Blanca y Luis Nievas, Maureira, González, Kosarinsky, María Esther Duvernet, Magallanes, segundo hecho, Torres, Britos, Juan Carlos, Luis y Jorge Verón, Riera, Roca, Agassini, Orlando, Flores, Porras, Héctor Duvernet, Chaki, Calíbar, primer hecho, Roberto Flores, Barahona y Valdés. Y robo agravado por el uso de armas de fuego en perjuicio de Roberto Flores, delitos que concurren materialmente entre sí. Autor de amenazas coactivas en perjuicio de Héctor Duvernet y Julia Santos de Duvernet y de asociación ilícita en calidad de integrante, figuras que concurren materialmente con los delitos antes mencionados. 11. Condenar a Daniel Ernesto Guajardo Martínez de las demás condiciones personales consignadas a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y costas, por ser coautor de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas en perjuicio de Fagetti. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes en 8 hechos en perjuicio de Agassini, Angélica, Calíbar, primer hecho, Roberto Flores, Roberto Rosales, segundo hecho, Porras, Chaki y Héctor Duvernet. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en 13 hechos en perjuicio de Roberto Rosales, primer hecho, Fagetti, Orlando Flores, Magallanes, segundo hecho, Torres, Lobos, González, Ginestar, María Esther Duvernet, Orlando Flores, Torrejón, Ramón Rosales, Jorge y Luis Verón. Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en 19 hechos, en perjuicio de Calíbar, primer hecho, Orlando Flores, Roberto Flores, Angélica, Agassini, Torrejón, Roberto Rosales, ambos hechos, Ramón Rosales, Porras, Chaki, Jorge y Luis Verón. Torres, Lobos, González, Ginestar, María Esther y Héctor Duvernet, delitos que concurren materialmente entre sí. Autor de asociación ilícita en calidad de integrante, figura que concurre materialmente con los delitos antes mencionados. 12. Condenar a Orlando Gerardo Gutiérrez Álvarez de las demás condiciones personales consignadas a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y costas, por ser coautor de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas en 3 hechos en perjuicio de Tripiana, Fagetti y Osorio. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes en 2 hechos en perjuicio de Porras y Calíbar, primer hecho. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en 12 hechos en perjuicio de Fagetti, Tripiana, Osorio, Orlando Flores, Roberto Rosales, primer hecho, Torrejón, Ramón Rosales, Jorge y Luis Verón, Lobo, González y María Esther Duvernet. Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en 12 hechos, en perjuicio de Tripiana, Calíbar, primer hecho, Orlando Flores, Torrejón, Roberto Rosales, primer hecho, Ramón Rosales, Porras, Jorge y Luis Verón, Lobos, González y María Esther Duvernet, delitos que concurren materialmente entre sí. Autor de asociación ilícita en calidad de integrante, figura que concurre materialmente con los delitos antes mencionados. 13.
Condenar a Pierino David Massachesi, de las demás condiciones personales consignadas, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y cosas, por ser coautor de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas en perjuicio de Fagetti. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes en 4 hechos en perjuicio de Bracamonte, Roberto Flores, Porras y Calíbar, primer hecho. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en 11 hechos en perjuicio de Fagetti, Orlando Flores, Chávez, Jorge Verón, Rosario Velázquez, Blanca y Luis Nievas, Maurera, Navarro, primer hecho, Magallanes, segundo hecho, y Luna, primer hecho. Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en 14 hechos, en perjuicio de Bracamonte, Orlando y Roberto Flores, Chávez, Jorge Verón, Porras, Calíbar, primer hecho, Rosario Velázquez, Blanca y Luis Nievas, Maureria, Navarro, primer hecho, Magallanes, segundo hecho, y Luna, primer hecho. Delitos que concurren materialmente entre sí, excepto los padecidos por Luna, que lo hacen idealmente. Autor de asociación ilícita en calidad de integrante, figura que concurren materialmente con los delitos antes mencionados. 14. Condenar a Hugo Ramón Trentini Coletti, de las demás condiciones personales consignadas, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por ser coautor de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas en 3 hechos en perjuicio de Tripiana, Sandoval y Osorio. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas por haber durado más de un mes en 2 hechos en perjuicio de Chaki y Agassini. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en 5 hechos en perjuicio de Tripiana, Sandoval, Osorio, González y Lucio Olmedo, en concurso real con tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en 5 hechos en perjuicio de Tripiana, Agassini, González, Chaki y en concurso ideal por el hecho de Lucio Olmedo. Autor de asociación ilícita en calidad de integrante, figura que concurre materialmente con los delitos antes mencionados. 15. Condenar a Miguel Ángel Báez Malbec, de las demás condiciones personales consignadas, a la pena de 8 años de prisión, accesorias legales y costas, por ser coautor de privación abusiva de libertad agravada, por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes en concurso real con tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, ambos delitos en 5 hechos en perjuicios de Torrejón, Orlando Flores, Luis Juan Carlos y Jorge Verón. Autor de encubrimiento del homicidio de órdenes, delitos que concurren materialmente entre sí. 16. Condenar a Norberto Ernesto Mercado Laconi, de las demás condiciones personales consignadas, a la pena de 8 años de prisión, accesorias legales y costas, por ser autor de privación abusiva de la libertad agravada, por haber mediado violencia y amenazas en concurso real, con tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en 4 hechos, en perjuicios de Torres, María Esther Duvernet, Kosarinsky y Lucio Olmedo. 17. Condenar a Carlos Alberto Ochoa Ledesma, de las demás condiciones personales consignadas,
a la pena de 7 años de prisión, accesorias legales y costas, por ser coautor de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso ideal con tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, ambos delitos en perjuicio de Chávez. Autor de encubrimiento de los homicidios de Órdenes y Fagetti, delitos que concurren materialmente entre sí y con los delitos antes mencionados. 18. Condenar a Tomás Luis Rojas García, de las demás condiciones personales consignadas, a la pena de 6 años de prisión, accesorias legales y costas, por ser partícipe necesario de privación abusiva de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas en concurso ideal con tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en 7 hechos en perjuicio de Bracamonte, Agassini, Roberto Flores, Torres, Mariester Duvernet, Kosarinsky y González. 19. Condenar a Luis Juan Edgardo Graín Farina, de las demás condiciones personales consignadas, a la pena de 4 años de prisión, accesorias legales y costas, la que se tiene por compurgada con el tiempo de detención cumplido, por ser partícipe secundario de privación abusiva de la libertad agravada por haber mediado violencia y amenazas en concurso real con tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en 6 hechos, en perjuicio de Riera, Ibáñez, Carrozo, Bracamonte, Roberto Flores y Domínguez. 20. Condenar a Ciro Isidro Massa Correa, de las demás condiciones personales consignadas, a la pena de 4 años de prisión, accesorias legales y costas, la que se tiene por compurgada con el tiempo de detención cumplido, por ser coautor de privación abusiva de la libertad agravada, por haber mediado violencia y amenazas y por haber durado más de un mes en perjuicio de Barahona en concurso real con privación abusiva de la libertad agravada, por haber mediado violencia y amenazas en perjuicio de Magallanes, primer hecho. Autor de encubrimiento de la privación de libertad y los tormentos padecidos por Ibáñez y Carrozo. 21. Condenar a Emilio Eduardo Castro, de las demás condiciones personales consignadas, a la pena de 4 años de prisión, accesorias legales y costas, la que se tiene por compurgada con el tiempo de detención cumplido, por ser coautor de privación abusiva de la libertad agravada, por haber mediado violencias y amenazas en concurso real con tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en 3 hechos, en perjuicio de Rosario Velázquez, Torres y Mariester Duvernet. 22. Condenar a Argentino Eduardo Villafañe Martínez, de las demás condiciones personales consignadas, a la pena de 4 años de prisión, accesorias legales, la que se tiene por compurgada con el tiempo de detención cumplido, por ser coautor de privación abusiva de la libertad agravada, por mediar violencia, amenazas y por haber durado más de un mes en concurso real con tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en perjuicio de Roberto Flores. 23. Condenar a Miguel Ángel Mejeto Baigorri, de las demás condiciones personales consignadas, a la pena de 4 años de prisión, accesorias legales y costas, la que se tiene por compurgada con el tiempo de detención cumplido, por ser coautor de privación abusiva de la libertad agravada, por haber mediado violencia y amenazas y por haber durado más de un mes en concurso real con tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en perjuicio de Ibáñez. Condenar a Rafael Francisco Viti Rodríguez,
de las demás condiciones personales consignadas a la pena de 3 años de prisión cuya ejecución se deja en suspenso y costas por ser coautor de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en perjuicio de Angélica. Imponer a Rafael Francisco Vitti Rodríguez por el término de 3 años las siguientes reglas de conducta. A. Fijar residencia y someterse al control del patronato de liberados correspondiente a su domicilio. B. Abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con el damnificado, ya sea personalmente, por teléfono, mail o por interpósita persona. C. Realizar un curso de Derechos Humanos y Violencia Institucional con una duración mínima de 50 horas cátedra a cargo de una institución pública. Realizar tareas no remuneradas a favor del Estado a razón de 2 horas semanales en una institución, asociación o organización de bien público o de haber algún inconveniente en el lugar que le asigne el juez de ejecución. E. Comparecer al tribunal cada 2 meses a fin de acompañar las constancias del cumplimiento de cada una de las reglas impuestas. Hay citas legales. Condenar a Osvaldo Alfredo Domínguez Muñoz, de las demás condiciones personales consignadas, a la pena de 3 años de prisión, cuya ejecución se deja en suspenso y costas por ser autor de privación abusiva de la libertad agravada, por mediar violencias y amenazas en concurso real con tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en perjuicio de Orlando Flores. 27. Imponer a Osvaldo Alfredo Domínguez Muñoz por el término de 3 años la siguiente regla de conducta. Fijar residencia y someterse al control del patronato de liberados correspondiente a su domicilio. B. Abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con el damnificado, ya sea personalmente, por teléfono, mail o por interpósita persona. C. Realizar un curso de Derechos Humanos y Violencia Institucional con una duración mínima de 50 horas cátedra a cargo de una institución pública. D. Realizar tareas no remuneradas a favor del Estado a razón de 2 horas semanales en una institución, asociación u organización de bien público o de surgir algún inconveniente en el lugar que le asigne el juez de ejecución. E. Comparecer al tribunal cada 2 meses a fin de acompañar las constancias del cumplimiento de cada una de las reglas impuestas. 28. Absolver a Daniel Navarro Farías de las demás condiciones personales consignadas por los hechos por los que fue acusado sin costas. 29. Absolver a Juan Antonio Gallardo Torres de las demás condiciones personales consignadas por los hechos por los que fue acusado sin costas. 30. Absolver por falta de acusación a Raúl Alejandro Holguín Guibó de las demás condiciones personales consignadas por los hechos por los que fue requerido a juicio sin costas. 31. Absolver por falta de acusación a Osvaldo Orellano Benítez de las demás condiciones personales consignadas por los hechos por los que fue requerido a juicio sin costas. 32. Absolver a Luis Alberto Stuldrecher Moyano, Raúl Alberto Ruizope, Luis Ricardo Rizo Avellaneda, Juan Armando Llovarrucio Chegotar, Cecilio Oseas Martínez Garay, Aníbal Alberto Guevara Molina, Oscar Raúl Pérez Fernández, Juan Roberto Labarta Sánchez, Daniel Ernesto Guajardo Martínez, Orlando Gerardo Gutiérrez Álvarez, Pierino David Masachesi, Hugo Ramón Trentini Coletti, Tomás Luis Rojas García, Norberto Ernesto Mercado Laconi, Miguel Ángel Báez Malbec, Carlos Alberto Ochoa Ledesma, Luis Juan Edgardo Graín, Ciro Isidro Massa Correa, Emilio Eduardo Castro Castro, Argentino Eduardo Villafañe Martínez, Miguel Ángel Mejeto Baigorri y Osvaldo Alfredo Domínguez Muñoz, por los hechos por los que no fueron formalmente acusados y o
por los hechos que los acusadores no lograron acreditar en el juicio. 33. Respecto de los imputados absueltos y los condenados cuyas penas se tienen por compurgada, dejar sin efecto las restricciones impuestas una vez firme la sentencia. 34. A la petición del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de extraer testimonios, hágase saber que la causa se encuentra a disposición del peticionante a sus efectos. 35. Tener presentes las reservas de recurrir en casación y del caso federal. 36. Diferir las restantes peticiones a la oportunidad procesal pertinente. 37. Diferir la regulación de honorarios de los abogados particulares de la defensa y de las querellas que han actuado en esta causa hasta tanto aporten el bono de derecho fijo y cumplan con las obligaciones previsionales e impositivas vigentes. Hay citas legales. 38. Devolver a quien correspondan los efectos pertinentes. 39. Librar oficio al jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano a fin de poner en su conocimiento las graves intervenciones de sacerdotes de la diócesis de San Rafael en crímenes de lesa humanidad. Lo restante es de forma, con esta lectura quedan las partes notificadas. Es todo.